ver, yo me quedé casi en sintomatología, pero le voy a repetir desde catarata traumática porque no sé desde dónde se me fue el internet. ¿Sí me escucha? Sí, 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 te escucho. Ya bueno. En el caso de la catarata traumática, como su nombre lo dice, esta se origina a consecuencia de un traumatismo. Entonces pueden haber dos tipos de traumatismo, una injuria reciente, que sería un traumatismo reciente, o una injuria pasada, que sería un traumatismo pasado. Entonces, entre las injurias recientes que nos pueden ocasionar catarata, podría ser la ruptura de la cápsula anterior del ojo, la ruptura de la cápsula anterior de la corteza y el parénquima, la perforación del cristalino, una contusión del ojo a la cual afecta el cristalino y complicaciones de injurias vecinas al cristalino, o sea, que alguna estructura vecina al cristalino tenga sufra algún trauma y esto también puede afectar al cristalino. Entre esas tenemos las injurias recientes. Entre las injurias pasadas vamos a tener a la catarata parcial estacionaria, a la retención de un cuerpo extraño dentro del cristalino, a la luxación o una subluxación del cristalino, a la siderosis y a las inflamaciones del cristalino. Como ya vimos, los tres tipos de catarata, tanto la senil, la metabólica y la traumática, estas van a tener, como son cataratas, van a tener una sintomatología parecida. Entonces, bueno, la catarata va a estar relacionada con la alteración y disminución de la visión y muchas veces finalmente el desenlace de esta va a ser la pérdida de la misma. Entonces vamos a tener síntomas subjetivos y signos objetivos. Entonces signos subjetivos vamos a contener como los puntos negros, tener diplopia monocular, o sea, ver doble, miopía lenticular, o sea que podemos ver muy bien de cerca pero de lejos no, y tener una disminución generalizada de la visión que puede ir aumentando si es que no vamos tratando esta sintomatología. Y el signo objetivo, ya que los que les repetí eran subjetivos, de la catarata va a ser la presencia de lo que son las opacidades del cristalino. Entre los tratamientos para la catarata vamos a tener cuatro, el que es el IAC, la extracción intracapsular, la extracción extracapsular, la facoemulsificación o la facofragmentación. En el caso del IAC, este se trata de un láser de neodimio y este se trata que es un método no invasivo que lo que va a hacer es fragmentar la cápsula posterior. En el caso de complicaciones del IAC, bueno, van a haber un aumento transitorio de la presión intraocular, puede haber lesiones en la lente intraocular, una ruptura de la cara y al oído anterior y perforaciones o grietas de la lente intraocular. O sea que sí tiene algunas complicaciones. En el caso de la extracción intracapsular, se va a tratar de la resección completa del cristalino dentro de su cápsula y la extracción extracapsular se va a tratar en cambio de la resección, pero por la cápsula posterior. En el caso de la facoemulsificación, que es esta va a ser un procedimiento en la cual el Por favor, médico... repíteme lo que decías anteriormente, no entendí. ¿En qué parte, Doc? De la extracapsular, que no sé, no entiendo lo de las cápsulas, ¿a qué te refieres? Repíteme. Ya, en la intracapsular se va a tratar que se va a dar una resección completa del cristalino, pero dentro de su propia cápsula. En el caso de la extracapsular no va a ser dentro de la cápsula, sino se va a utilizar lo que es la cápsula posterior al cristalino. Se va a cortar la cápsula La cápsula anterior se va a retirar el cristalino a través de una incisión en la parte superior del limbo de la córnea. Ahí se penetra, se va a incidir en la cápsula anterior, se retira el cristalino y se conserva la cápsula posterior, porque es sobre la cápsula posterior donde va a reposar el lente intraocular. La intracapsular, retiras todo el intoto, completamente cristalino. En la facoemulsificación y en la extracapsular debes conservar la cápsula posterior para poder colocar el lente intraocular. Continúe, por favor.
Listo, Doc. Entonces, en la facomulsificación se va a utilizar un instrumento que va a producir ondas sonoras y que va a romper lo que es sería la catarata en pequeños fragmentos y luego se van a extraer estos por medio de una succión. Y eso sería todo. Sí, en la facomulsificación a través de ultrasonido se va a pulverizar el cristalino. Y se va a colocar igual un lente intraocular. La incisión para la facomulsificación es mínima y se inyecta el lente plegado. Muy bien, doctora. Continúe, por favor. Buenas tardes, Doc, ya le comparto. Ya se puede ver ya en presentación. Sí, ya se ve. ¿Se ve? ¿Funciona o no funciona? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Pame, y también se ve tu ¿Qué presentación. pasa, doctora? Ah, Se ya. escucha. Ya, muchas gracias. Bueno, les voy a hablar sobre el humor acuoso. Bueno, comenzando desde la anatomía, el ojo se va a dividir en 3 cubiertas o capas de revestimiento y contenido intraocular. Entonces, bueno, estas capas desde afuera hacia adentro van a ser la externa, la cual está constituida por la conjuntiva, que es esta membrana mucosa que está cubriendo la parte anterior de nuestro globo ocular y también cubre la cara posterior de los párpados. Esta es transparente. También está comprendida por la esclera y por la córnea. La capa media, en cambio, es la denominada uvea. Esta se subdivide en una parte anterior que comprende el iris y los cuerpos ciliares y otra parte posterior que comprende la coroides, que es lo que habíamos hablado que es este colchoncito de sangre. Y tenemos la capa interna o retina, que es la que alberga a los fotorreceptores que ya conocemos. Y bueno, entonces estas capas dan lugar a 3 cámaras. Tenemos una cámara anterior, una cámara posterior, que están separadas entre sí por el iris y se comunican por la pupila. Y entre estas ambas cámaras va a estar circulando el humor acuoso. Y tenemos la cámara vítrea, que está separada de estas por la cápsula posterior del cristalino. Con respecto a la uvea anterior, está compuesta, como ya les mencioné, por el iris, que está aquí, y por los cuerpos ciliares. Esto es importante mencionar, ya que los cuerpos ciliares, estos van a ser los que se encargan de formar el humor acuoso, que va a circular aquí en la cámara posterior y en la anterior. Con respecto a la fisiología y la circulación del humor acuoso, bueno, podemos observar en esta imagen, aquí tenemos al cuerpo ciliar, tenemos aquí la cámara posterior, el iris, aquí va a estar la pupila, este es el cristalino, aquí tenemos el ángulo iridocorneal, aquí está el conducto de Schlemm y los canales colectores, y bueno, la esclera. Entonces, este humor acuoso se va a producir aquí, en el epitelio no pigmentado de los procesos ciliares del cuerpo ciliar, y se va a verter en la cámara posterior. Desde aquí va a pasar a la cámara anterior, como vemos en estas flechitas, a través de la retina, a través de la pupila, del orificio pupilar, y van a llegar a este ángulo que les mencioné, iridocorneal. Por eso es importantísimo, ubíquense anatómicamente
Miren, el cristalino está detrás de la pupila y quiere decir que entre la cápsula anterior, exacto, gracias doctora, del cristalino y el iris está la cámara posterior, ¿sí? En esta zona es a través de los procesos ciliares que se produce el humor acuoso y tiene que circular a través de la pupila. Por eso les digo que siempre cuando vamos a dilatar a un paciente es fundamental ver si tiene una buena cámara anterior, porque si no, si tiene, por ejemplo, un cristalino intumescente muy grande, una catarata, por ejemplo, o es un ojo hipermétrope muy pequeño, en el momento en que se dilata la pupila, puede quedarse atrapado. Eso ya verán en el capítulo de glaucoma, pero ubíquense anatómicamente, puede quedarse atrapada ahí la pupila e impedir que el humor acuoso que se sigue formando pase a través de la pupila hacia el lugar de drenaje que es en el ángulo, como su nombre lo indica, iridocorneal. Ángulo iridocorneal que tiene varios componentes y que tú nos vas a comentar más adelante. Gracias, doctora. Perdón la interrupción. Pero, bueno, entonces llega el humor acuoso hasta este ángulo y de ahí se va a drenar a través de la malla trabecular hacia el canal de Schlemm. Y luego, bueno, a través de los vasos colectores ya se dirige hasta el resto de la circulación. Bueno, ahora comentando un poquito sobre el glaucoma. Este es el aumento de la presión en el globo ocular, que es una neuropatía óptica que se asocia a la muerte celular de las células de la retina. Y esto resulta pues en el daño del disco óptico y la pérdida del campo visual. Entonces, en la patogenia hay dos teorías. Una que nos dice que el daño del nervio óptico se da por un mecanismo mecánico por la obstrucción de este drenaje a nivel de lo que ya vimos bueno, aquí, como podemos observar en la imagen, entonces, como podemos observar, este humor acuoso comienza a acumularse y esto va a hacer que aumente la presión en los vasos sanguíneos y va a producir consecuentemente un daño en el nervio óptico. También otra teoría pues dice que la propia presión intraocular elevada va a dañar a estas fibras del nervio óptico por un mecanismo de isquemia. Es importante recalcar que esta presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo en el glaucoma, por lo que la reducción de la presión va a ser el objetivo principal de su tratamiento, en donde, bueno, la presión intraocular normal debería ser de 10 a 21 milímetros de mercurio. Cuando ya tenemos valores superiores a estos, ya podríamos hablar de una hipertensión ocular. Los principales factores de riesgo para que esto ocurra va a ser tener, como les mencioné, la presión intraocular elevada, la edad en pacientes mayores de 60 años, tener antecedentes de glaucoma, una miopía elevada también, como las personas con hipermetropía, tener enfermedades como diabetes, hipertensión, el uso prolongado de esteroides también aumenta la presión intraocular. Y bueno, con respecto a los exámenes complementarios que podemos realizar para el glaucoma, este habitualmente suele ser asintomático. Y por esto debemos tener bastante cuidado y recalcar bastante la detección precoz del glaucoma. Esto midiendo la presión intraocular a partir de los 40 años. Entonces, bueno, se puede diagnosticar tomando esta presión intraocular, también observando al nervio óptico. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos un nervio óptico sano y así se vería un nervio óptico con glaucoma. Ya no se ve de la misma forma, ya se ve patológico. Y también se puede realizar la campimetría, es decir, la visión de los campos visuales, para así realizar un seguimiento y control que sean más fiables sobre cómo se encuentra el estado del nervio óptico del paciente. Ya, bueno, esta función, sobre todo de la exploración del campo visual, es para descubrir estas áreas ciegas, localizarlas y medir su extensión, ya que en el glaucoma la afectación del campo visual primero va a empezar por el campo periférico nasal, entonces eso tenemos que observar. Otro examen bastante importante es la ionoscopía, y este es un examen que es indoloro y se va a utilizar para confirmar sobre todo
el estado de este ángulo de drenaje que habíamos estado hablando. Esta área se encuentra entre el iris y la córnea. Entonces, como les mencioné, por aquí es donde se debe drenar el líquido del humor acuoso. Entonces, para poder observarlo, vamos a colocar al paciente en la cámara de hendidura. Nos vamos a ayudar con esta. Y con la ayuda del microscopio, aquí vamos a poder, con este instrumento, observar primero aplicando anestesia en el paciente y con la ayuda de espejos directamente sobre el ojo, va a hacer que brille un haz de luz en el lente para que resalte este ángulo de drenaje y lo podamos observar de mejor manera. Bueno, este examen dura unos pocos minutos y nos va a mostrar si este ángulo de drenaje es demasiado estrecho para que el líquido se esté drenando de forma adecuada o si este está obstruido por parte del iris. Y es así que podemos ver si es que se está acumulando líquido y aumentando la presión del ojo por obstrucción o por aumento de líquido. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Dónde está la tomografía óptica coherente, doctora? Tomografía. Óptica coherente del nervio óptico. No, doc, no le puse tomografía. ¿Dónde está cómo se toma la presión intraocular? ¿Qué significa la toma de la presión intraocular? Que es aplanar una superficie de área y que eso se ve en milímetros de mercurio. Falta profundizar tu charla. No está mal, pero falta. En la siguiente clase vas a hablarnos de tomografía óptica coherente en el diagnóstico de glaucoma. Ya. Y vas a hablarnos de la toma de la presión intraocular, ¿sí? La presión intraocular por aplanación. Y vas a hablarnos de las estructuras que ves en la gonioscopía, porque solo le mencionas. Pero no me mencionas que hay un ángulo abierto, que hay un ángulo cerrado y que eso se... Así lo que eso viene en la siguiente exposición, es el siguiente tema. Ya, pero ahí supongo que me van a decir cómo se ve el ángulo en la gonioscopía, qué estructuras se van a ver, ¿no es cierto? Pues Listo, sí, ¿no? entonces, eso espero. Me vas a hablar de tomografía óptica coherente y de tonometría por aplanación, que eso me mencionas, pero eso no es suficiente. ¿De acuerdo? Por favor, Ya. continúe. Gracias. Ya, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Ya les voy a compartir. Mi nombre es Richard Tenesaca y yo les voy a hablar de los tipos de glaucoma. Bueno, el glaucoma va a ser un grupo de trastornos cuya característica común va a ser, como ya me dijo mi compañera, la degeneración progresiva del nervio óptico. Entonces, esto va a producir una pérdida de las células ganglionares a nivel de la retina, el adelgazamiento de las capas de las fibras nerviosas y un aumento en la excavación del nervio óptico, que más adelante les voy a indicar eso. Los glaucomas se van a poder clasificar en dos grandes categorías, los glaucomas primarios y los glaucomas secundarios. El glaucoma primario va a abarcar lo que es el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Y este segundo va a ser responsable de una pérdida severa de la visión. Y en cuanto al glaucoma secundario, bueno, aquí tenemos varios tipos. El focogénico, que esto va a ser principalmente por cambios a nivel del cristalino. Y aquí tenemos algunos tipos, como es la luxación del cristalino y el focomórfico. Entonces, bueno, el focomórfico ya les voy a hablar de una manera más específica. Doctor, más perdón que te corrija, es faco. Faco es cristalino, es facomórfico, faco. Por eso se llama una técnica de la emulsificación del cristalino, facoemulsificación, ¿sí? Faco, con A. Continúe, por favor. Doc, y no sé qué dije, perdón, bueno, es la luxación del cristalino y el facomórfico, perdón, Doc. Así, facomórfico, ya.
Tenemos inflamatorio, que esto se puede dar por procesos de uveitis, un postquirúrgico, que se va a dar por formación de sinequias anteriores, que las sinequias van a ser como adherencias que se van a producir o sea, que se van a dar en nivel del ojo. Pueden ser traumáticos como una contusión ocular o una rescisión angular, que esto también, por ejemplo, en la contusión ocular, quizá el contenido de un proceso inflamatorio o sangre pueden obstruir la malla trabecular y el drenaje del humor acuoso. El diatrógeno, por administración prolongada de corticoides o por uso de midriáticos. Vascular, que aquí tenemos lo que es el glaucoma neovascular, y el pigmentario, que también voy a hablar de manera más específica más adelante en la exposición. Siguiente, por favor. Ya, lo del glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, se va a tratar de una neuropatía que va a afectar el nervio óptico, cuyo principal factor de riesgo va a ser la hipertensión ocular. Entonces, esta va a ser una enfermedad crónica bilateral, aunque generalmente es asimétrica. Aquí se va a producir una pérdida irreversible de las fibras nerviosas del nervio óptico, y también vamos a tener alteraciones en los campos visuales, que eso está en manifestaciones clínicas. Esta va a ser la forma más frecuente de glaucoma y va a ser la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, ya que la primera causa, o sea que irreversible, va a ser la catarata. Como factores de riesgo vamos a tener los familiares que tengan glaucoma, una paquimetría corneal baja, es decir, que tenga la córnea fina, y la miopía. Entonces aquí vamos a manejar los valores de la presión intraocular, o sea, los valores normales van a ser de 20 milímetros de mercurio. Ya es sospechoso cuando tenemos una presión intraocular de 20 a 24 milímetros de mercurio, y patológico cuando ya la presión es mayor a 24. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a la patogenia, el glaucoma de ángulo abierto se va a producir porque va a existir una mayor resistencia a la salida de humor acuoso a través de la malla trabecular. Como ya Pame nos mencionó, o sea, el humor acuoso tiene que filtrarse. Entonces, en el caso de que a nivel de la malla trabecular haya problemas, esto va a aumentar la presión intraocular y se va a producir el daño a nivel o sea, va a producir un daño neurodegenerativo. Se van a producir apoptosis de las células del nervio óptico. Entonces, aquí tenemos una imagen donde, o sea, en la imagen Perdón, doctor, que te interrumpa otra vez. ¿Qué es apoptosis? una degeneración apoptótica, Doc. ¿Qué es? La muerte celular. Es un suicidio celular, sí. Ajá. Se siguen perdiendo. Ya, siga mi doctor. Ya, Doc. Entonces, ya, a ver. Entonces, en la imagen de la izquierda vamos a tener como, o sea, la parte normal de cómo se tendría que dar, o sea, de que cuando no hay una presión intraocular alta, o sea, todo está normal, pero si hay una elevación, va a haber a nivel de la retina estas alteraciones y la muerte de células, pero esta es una muerte, o sea, una degeneración, o sea, se mueren, ya no se pueden recuperar a este tipo de células. Entonces aquí tenemos esta imagen donde primero va a afectar a la periferia y luego va a afectar a la parte central. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la clínica del glaucoma de ángulo abierto, esta va a ser una pérdida progresiva de la visión, como les comentaba. Y aquí es lo que les decía, lo de la excavación fisiológica que se va a dar a nivel del nervio óptico. Entonces, en la imagen inferior tenemos que normalmente va a haber una excavación fisiológica, pero cuando ya tenemos un aumento de la presión intraocular, aquí se va a dar una excavación glaucomatosa moderada.
Entonces, para esto hay un índice en el que se puede calcular mediante el diámetro de la excavación y el diámetro de la papila. Y cuando estos son o sea, lo normal tiene que ser menor a 3. Cuando es de 0.3 a 0.6 es una excavación glaucomatosa moderada. Y aquí vamos a tener lo que son los escotomas pericentrales, lo que se conoce como el escotoma de Heron, y un escotoma periférico, que se le conoce como RON. Y cuando ya empieza, o sea, cuando ya es más progresivo este daño, vamos a tener una excavación glaucomatosa severa. Aquí tenemos ya un índice de 0.8, 0.9 y empiezan a ver o sea, se empieza a perder tanto la visión que solo va a haber como islas de visión, que se conoce como la isla de visión central e isla temporal residual. Muy bien, En cuan- perdón. Entonces, para que se ubiquen, el nervio óptico, recuerdan, se ve en el fondo de ojos como se denomina disco óptico, es una formación redonda, rosada, y en el centro de esta formación emerge el paquete vascular, la arteria y vena central de la retina, y todas las ramas nasales, temporales, en las que se va a irrigar toda la retina. Es importante recordar entonces anatómicamente que en la parte central del nervio, en la papila óptica, disco óptico, como le quieran llamar, hay una zona blanca, es como una peca blanca. Esa es la excavación fisiológica. Sobre 10 que mide el nervio óptico, esa excavación mide 0.2, 0.3 sobre 10. Y si vemos 0.4, quiere decir que eso ya es una excavación rara. Tenemos que investigarle. Una excavación de 0.6 sobre 10, wow. Hay excavaciones de 9, o sea que tiene 1 milímetro de conservación de fibras nerviosas alrededor. Entonces es importante investigar porque, y para esto vienen los exámenes complementarios. Lo que le preguntaba a su compañera, la tomografía óptica coherente, en donde vamos a medir, ya no estamos subjetivamente diciendo que la excavación está grande, sino objetivamente vamos a medir cuánto es el diámetro del nervio óptico, que puede ser de 1.5 milímetros hasta 3 milímetros. Si tenemos una excavación grande, probablemente la excavación grande se deba a que también es un nervio grande y no sea una excavación patológica. Respecto al campo visual y que conserva la isla central de visión, cierto, hay personas que pueden tener una visión perfecta de 20 sobre 20, pero tienen una visión tunelizada y por la periferia no miran absolutamente nada. Siga, por favor. Ya, doc. Bueno, entonces para el diagnóstico, como ya igual nos mencionó, o sea, primero tenemos que con el tonómetro medir la presión intraocular. Y en el caso de que ya tengamos una presión mayor a 21 milímetros de mercurio, ya podemos hacer, o sea, evaluar con campimetría, con la excavación papilar y con la tomografía de coherencia óptica, que es lo que la doc mencionaba. Y, o sea, ahí ya entre el criterio, pues, para ver con qué vamos a evaluar eh, esto. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, vamos a tener tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento farmacológico vamos a tener una amplia gama o sea, de fármacos que vamos a poder utilizar. Entre estos vamos a tener a los beta bloqueantes, que estos van a disminuir la producción del humor acuoso. Pero esto tenemos que tener mucha cautela para usar en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca descompensada, un bloqueo auriculoventricular, en pacientes asmáticos. Tenemos los análogos de las prostaglandinas F2, lo que es el latanoprost. Principalmente, este va a actuar facilitando la salida del humor acuoso a través de la vía uveoescleral. Y estos van a ser fármacos que van a tener un mejor perfil en cuanto a seguridad que los beta bloqueantes. Tenemos los agonistas beta 2 adrenergic. Sin embargo, no olviden,
Acabas de mencionar análogos de las prostaglandinas. ¿Qué son las prostaglandinas? Brevemente, doctor, ¿qué son? ¿Sustancias de qué? ¿De qué cascada? De la inflamación. Ajá, exacto. Entonces, estarán contraindicados estos análogos de las prostaglandinas en qué glaucomas. En inflamatorios, pacientes que tengan uveitis. Exacto, trauma, etcétera. Muy bien. Eso es importantísimo porque si yo tengo un ojo que operé y tengo un glaucoma secundario después de que operé, esa es una inflamación, pues. Y si ahí se me ocurre ponerle travoprost o latanoprost o brimatoprost, que son los análogos de las prostaglandinas que hay en el mercado, voy a tener un desastre. Entonces tengo que tener un buen criterio para dar un adecuado tratamiento. Y en realidad sí, los análogos de las prostaglandinas van a darnos un buen control de los picos de presión a lo largo de toda la curva circadiana de la presión intraocular. Muy bien. Un efecto indeseable va a ser hiperemia ocular, pero hay que advertirle al paciente que va a tener hiperemia ocular y que eso es culpa de la medicación. Y entonces, no todo es perfecto, todo tiene sus bemoles, ¿no? Sus efectos indeseables. Siga, por favor. Listo, doc. Ya tenemos los agonistas beta-2 adrenérgicos, que estos igual van a actuar disminuyendo la producción de humor acuoso en los procesos ciliares, pero estos también iban a tener como efecto adverso hiperemia, o sea, como procesos alérgicos que va a sentir el paciente. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la dorzolamida, que estos también van a hacer, o sea, van a disminuir la secreción del humor acuoso, y la pilocarpina, que este va a ser un estimulante colinérgico y va a producir miosis y va a actuar aumentando la salida del humor acuoso. Pero también va a tener efectos adversos como dolor, o sea, iba a producir dolor. Ya. En el caso de que, o sea, el tratamiento farmacológico no sea lo suficientemente fuerte, por así decirlo, o sea, que va a cumplir con la función de disminuir la presión intraocular, pues ya entramos a un tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos lo que es la trabeculoplastía con láser o puede ser quirúrgica. Entonces aquí esto va a crear una comunicación artificial entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival. ¿Esto qué va a hacer? Que ayude a que el humor acuoso pueda filtrarse de una mejor manera, y esto va a hacer que disminuya la presión intraocular. Siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos el glaucoma primario de ángulo cerrado. Esta va a ser causado por trastornos a nivel del iris, del cristalino y las estructuras retrolenticulares. Entonces, a diferencia del glaucoma de ángulo abierto, o sea, aquí en el ángulo cerrado, esta va a ser, o sea, esto es de una manera más súbita, o sea, porque el otro es algo más crónico, esto es algo agudo, o sea, si se da un glaucoma de ángulo cerrado, esto ya es una emergencia, porque esto puede, como les decía al inicio de la exposición, va a producir daño severo en el ojo. Entonces aquí, como se produce, o sea, el ángulo irido corneal va a estar estrecho y se va a dar un ataque agudo de glaucoma. Los factores de riesgo van a ser personas mayores de 50 años, fáquicos, con cristal, que no tengan cristalino, con una cámara anterior estrecha o poco profunda, con ojos pequeños y que suelen ser hipermétropes. Y el ataque agudo se puede desencadenar cuando la pupila está en midriasis. Por ejemplo, un paciente que va al cine y como está en oscuridad, se va a producir la midriasis, pues, para ver de mejor manera, y esto puede desencadenar un ataque o sea, del glaucoma. Entonces, como tenemos aquí en la imagen, tenemos, o sea, se da el bloqueo pupilar, se va a dar una protrusión anterior, la protrusión anterior del iris, y esto va a producir el cierre angular.
No sé si me puedes ayudar señalando, por favor, Andrés, en donde dice bloqueo pupilar. Sí, justo, ya ahí tenemos la primera imagen. O sea, aquí ya se da el bloqueo pupilar. Entonces, esto va a hacer que se haya una protusión anterior del iris. Pero, o sea, y esta protusión va a ir aumentándose de tamaño hasta que se produzca el cierre angular. Y aquí no va a haber manera de que haya una filtración. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a la clínica, pues, tenemos síntomas y signos del glaucoma de ángulo cerrado. En cuanto a los síntomas, tenemos episodios previos de cierre intermitente o glaucoma abortivo como cefaleas semicraneales, halos de colores como un edema corneal, dolor a nivel del trigémino, disminución de la agudeza visual. En cuanto a signos, tenemos dureza pétrea del globo ocular, una midriasis reactiva, una hiperemia mixta auxiliar, nubosidad corneal y cámara anterior estrecha. Ya, y en cuanto al diagnóstico, pues o sea, como no va a poder salir el humor acuoso, se va a producir aquí el aumento de la presión intraocular y tenemos que ver los valores que antes fueron mencionados. Pero aquí estas presiones ya suelen elevar demasiado, o sea, pueden estar sobre los 30 milímetros de mercurio, y aquí ya hay alteraciones o sea, de la transparencia corneal, se puede producir un edema corneal, vamos a poder ver a la córnea como, o sea, como turbia, y no vamos a poder visualizar de una manera adecuada el iris. Siguiente, por favor. En cuanto o sea, entonces para el diagnóstico me faltaba comentarles que, o sea, la tonometría iría de ley y también la gonioscopía, pues porque así vamos a poder ver si hay la obstrucción completa del ángulo iridocorneal. Ya, ahora sí, en cuanto al tratamiento, esto se puede dar diuréticos osmóticos como el manitol o la acetazolamida, corticoides tópicos y también la pilocarpina. Y en caso de que sea, o sea, que ya sea crónico, tenemos que hacer una iridiotomía que es o sea, y también la faco emulsificación con implante de un lente intraocular. Creo que se dejó de compartir. Doc, deme un minutito, por favor. No sé qué pasó. Bien, entonces, conceptos básicos del glaucoma es daño del nervio óptico que puede deberse, entre otras cosas, a hipertensión ocular o también por isquemia. Y el diagnóstico tiene varias aristas. No solamente la hipertensión ocular me va a dar el diagnóstico, necesito hacer campimetría, gonioscopía para clasificar el tipo de glaucoma, la tomografía óptica coherente para saber si será cierto que tiene glaucoma, si realmente tendrá pérdida de fibras nerviosas, la campimetría para ver la progresión del mismo, entre otros. Siga. Ya. A ver, siguiente, por favor. Ya, en cuanto al glaucoma pigmentario, esto va a ser un tipo de glaucoma secundario que se va a dar por un síndrome de dispersión pigmentaria, de que se va a caracterizar por la liberación excesiva del pigmento del iris. Entonces, este va a ser típica, o sea, va a ser bilateral y va a afectar con mayor frecuencia a hombres jóvenes y miopes. Hay varios factores que van a favorecer a la dispersión pigmentaria, como es la herencia autosómica dominante, anomalias congénitas del epitelio pigmentario del iris y alteraciones en el brazo largo del cromosoma 7. Entonces aquí, como va a haber o sea, durante, por ejemplo, el parpadeo, durante el ejercicio de la acomodación, se va a producir un roce a nivel iridiosonular, o sea, esta imagen no sirve. Y este roce va a hacer que
se desprendan partes del iris. Y esto, como en el proceso inflamatorio, que la sangre podía ocupar por donde se drena el humor acuoso, va a ser lo mismo. O sea, partes del iris pueden tapar la malla trabecular y, y producir el aumento de la presión intraocular. Siguiente, por favor. Ya, entonces aquí tenemos un gráfico donde podemos observar mejor lo que les comenté. Eh, por este roce iridio sonular, se va a dar el canal de drenaje va a estar obstruido. Y esto también puede depositarse en el endotelio corneal posterior. Y aquí vamos a tener signos como que nos van a ayudar a identificar este tipo de glaucoma. Vamos a tener lo que es el uso de Krukenberg, que va a ser el depósito endotelial de pigmentos que van a adoptar la forma de uso, por eso su nombre. Entonces ahí tenemos en la imagen justo eso que está. ¿Puedes por favor señalarle, Andrés? En el centro del ojo tenemos eso como forma de uso. Eso va a ser el uso de Krukenberg. Pero esto no va a ser muy, o sea, solo se va a presentar en el 50% de los casos. Se va a producir una atrofia de la periferia media iridiana y esto se va a evidenciar por defectos en la transiluminación que no va a tener, o sea que ven como eso no, o sea, no es algo, o sea, como debería mantener la forma redondeada, sino que como que, o sea, tiene un borde mal definido. Y en el gonioscopio vamos a poder apreciar la concavidad iridiana, que es lo que está marcando André, que va a tener una banda ancha, que va a ser, o sea, que es muy visible. Y esto va a producir igual como presión en las estructuras. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, yo encontré igual que podían darse varios fármacos, como los beta bloqueantes, análogos de las prostaglandinas, agonistas, inhibidores de la anhidrasa carbónica y la pilocarpina. Y en el caso de que no sea suficiente esto, tenemos el tratamientos quirúrgicos, que va a ser la idiotomía con láser, la trabeculoplastia con láser y una cirugía de derivación acuosa. Todo esto para poder ayudar al drenaje del humor acuoso. Siguiente, por favor. Ya. Ahora el glaucoma facomórfico, perdón, Doc, aquí está el error que me decían al inicio. Ya. Focazo. Ajá. Diga. Ya, Doc. Entonces, aquí se va a dar el glaucoma de ángulo cerrado secundario a la presencia de una catarata. Entonces, la catarata va a producir un aumento en el diámetro antero-posterior del cristalino. Esto va a hacer que se produzca un desplazamiento, o sea, de posterior a anterior. Y esto va a hacer que a nivel de, o sea, va a producir el desplazamiento en el diafragma iridiocristalino. Esto va a llevar a un bloqueo pupilar y una aposición intratrabecular periférica. En pocas palabras, aquí la catarata va a empujar las estructuras del ojo y van a producir igual un bloqueo que no va a permitir el drenaje del humor acuoso. Entonces aquí tenemos una imagen de una catarata intumescente. Va a producir un aplanamiento de la cámara anterior. Tenemos midriasis y un edema corneal. Ahí está, el glaucoma facomórfico. En los síntomas que se va a presentar aquí, va a ser el dolor y la irritación ocular. Se va a presentar fotofobia, lagrimeo y una disminución marcada de la agudeza visual. En cuanto a los signos, vamos a tener una pupila dilatada y un edema corneal. Siguiente, por favor.
Ya, y el tratamiento, igual aquí vamos a intentar disminuir la presión intraocular con todo lo que fue mencionado, con beta bloqueantes, análogos de las prostaglandinas, agonistas beta 2 adrenérgicos, inhibidores de la anhidasa carbónica y la pilocarpina. Y en el caso de que esto no sea suficiente, pues vamos a tener tratamientos quirúrgicos. Aquí vamos a tener lo que es la iridoplastia con láser de argón, y esto lo que va a producir es, o sea, se va mediante láser de argón y se intenta reducir el volumen periférico de esta parte del iris y alejar de la zona de filtración del humor acuoso y también la extracción de la catarata. O sea, ese sería el tratamiento definitivo porque, o sea, la etiología es, es la catarata. Y eso sería todo, Doc. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Entonces vamos a continuar. ¿Me permiten compartir el tema de catarata infantil? Catarata congénita. ¿Está viéndose, mis doctores? Sí, doctora, ya se ve. Desafortunadamente no es infrecuente la catarata congénita. 1/3 de niños de los 80s tenían esta enfermedad y eran bilaterales. Cuando hay una catarata o alguna otra enfermedad que provoque visión de 20/400 o menos, eso se denomina un paciente legalmente ciego. Vemos la incidencia de catarata como causa de ceguera en el Ecuador de 4.8%. La prevalencia es mayor en países en vías de desarrollo, menor en países desarrollados. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un correcto control de los pacientes prenatales y vienen las enfermedades metabólicas no diagnosticadas, no hay consejería genética en el caso de que hubiera antecedentes de herencia. En cuanto a catarata, las enfermedades intrauterinas, infecciones intrauterinas, todo esto puede darnos problemas de este tipo. Nacen 130 millones de niños por año. Desafortunadamente, 2/3 partes de los casos nuevos con catarata congénita son bilaterales. Este paciente, ¿qué agudeza visual tendrá? Tiene una catarata blanca, probablemente solamente perciba luz. Este paciente es legalmente ciego. Hay más de 200,000 niños ciegos por catarata. Y hay varias formas de clasificarlas, ya sean nucleares, lamelares, suturales, capsulares, subcapsulares posteriores, subcapsulares anteriores. En este ejemplo tenemos una catarata polar, está en el polo anterior del ojo, como pueden ver, ¿sí? Y también pueden ser polares posteriores. De las dos, la que más afecta a la visión es la polar posterior. En el gráfico inferior ustedes pueden ver que aquí no hay iris. Este paciente tiene una malformación aniridia y aparte una catarata polar, como pueden ver. Hay síndromes que las acompañan, enfermedades infecciosas como la rubiola, toxoplasmosis, pueden tener estos pacientes catarata y también pacientes, por ejemplo, que tengan síndrome de Down, realmente cualquier síndrome puede ir acompañado de catarata y las infecciones intrauterinas como la rubiola, por ejemplo. Y en este ejemplo, en cambio, tenemos un niño que tiene catarata en el ojo derecho. Ven que tiene leucocoria y quiere decir que la pupila está blanca porque tiene una catarata. Y si podemos apreciar en el gráfico superior, vemos cómo tiene sinequias, está adherida esta opacidad al iris, tiene sinequias posteriores, está adherida a la cápsula anterior del cristalino y el iris. Estos se llaman sinequias posteriores, como pueden ver aquí. Además, puede existir una malformación que se llama vasculatura fetal persistente, en donde no involucionó la arteria hialoidea, que está unida desde el nervio óptico hacia la parte anterior al polo posterior del cristalino. No involuciona y nos va a dar este defecto. Puede asociarse a microptalmos. Y vemos la etiología puede ser múltiple. Ya los síndromes, otras que serán idiopáticas, genéticas, entre otras, ¿no? ¿Por qué se provocan? Ya sabemos que es múltiple la etiología
El 50% es bilateral y hay 20% que pueden tener antecedente familiar, el 30% de anomalías cromosómicas y se presenta, como ya les decía, como una leucocoria. Puede el paciente desviar el ojo porque no tiene fijación. Cuando ya el paciente no tiene esperanza de visión, tiene nistagmus, quiere decir que son los movimientos de refijación, y puede también tener fotofobia porque todas estas alteraciones del cristalino van a alterar el paso de la luz al ojo. En la evaluación de la catarata congénita tiene que ser muy bien realizada. Deberá hacerse un correcto examen físico, no solamente del paciente, sino de los familiares para ver herencia, antecedentes familiares, problemas metabólicos, problemas infecciosos que puedan orientar el diagnóstico. Lo que nos preocupa es cuándo les debemos operar, cuándo no, en qué momento debemos operarlas. Es importante discutir sobre la decisión de cuándo tocar al paciente y cómo y cuándo no tocarlo. En el fondo de ojo que no se observa en la oftalmoscopía directa, que ya no estamos haciendo por el tema del COVID, podríamos pensar en tener un antecedente de que no va a tener este paciente una buena visión. Y si hacemos una oftalmoscopía indirecta con el oftalmoscopio que se coloca en la cabeza y se puede ver el fondo de ojo, toda la magnitud del fondo de ojo, ampliamente, un campo amplio de examen, y lo podemos realizar, si podemos realizar este examen, podríamos pensar que podemos posponer la cirugía siempre y cuando el paciente tenga un comportamiento normal de visión. ¿Cómo vemos esto? Le ocluimos el ojo que aparentemente no tiene catarata y está defendiéndose con el ojo que tiene la catarata. Si empieza a fastidiarse, a intentarse desocluir el ojo que aparentemente está sano, quiere decir que el ojo que tiene catarata no ve. Por eso se fastidia e intenta retirarse la oclusión del ojo con el que ve. Allí debemos operar inmediatamente. Si hay opacidades centrales densas mayores de 3 milímetros, son más ambliogénicas, requieren cirugía inmediata. Las cataratas menores a 2 milímetros no son significativas, pero además, si es que es una catarata blanca, obviamente no va a dejar pasar el estímulo de luz y tendremos que operar. Pero si es una catarata que no es tan densa y tiene un buen comportamiento visual cercano, que es el mundo que maneja el niño, entonces podemos esperar. Antes que el tamaño, es importante ver la densidad. En este caso tenemos una madre que tiene catarata y su progenie todos, este hijo tiene catarata, 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 catarata. En la descendencia, los nietos no tienen catarata, en cambio en este otro caso todos salieron con catarata, en este otro caso la descendencia salió con catarata. Es una catarata de este tipo, esto es tomado de los casos de una colega, de una profesora mía, en donde se puede evidenciar que es una catarata que no tiene desviado el ojo. Aparentemente tiene una buena fijación. Si ven, la densidad no es tan terrible como algún ejemplo que les mencioné. ¿Y qué pasó con los pacientes si se operaron? Esta mujer de 60 años tuvo una cirugía y la visión es muy buena. En este caso también se operó y la visión es buena. En este caso no se ha operado, pero la visión es buena porque no son cataratas tan densas. La progenie tampoco se ha operado y la visión es buena. En este paciente se operó a los 7 años y tiene una buena visión. Quiere decir que dependiendo de la densidad es el pronóstico visual, porque si hubieran tenido una catarata muy densa y se operaron más tardíamente en la vida, la visión habría sido pésima. Hay que evaluar el comportamiento, si fija, sigue la mirada, si se interesa en los objetos que están delante de él y básicamente si hay nistagmus. ¿Por qué? Porque el momento en que está intentando buscar, refijar, esto nos va a indicar que ese paciente ya no va a tener pronóstico de visión. Vemos también si existe reflejo rojo en el test de Bruckner y si se ve el fondo de ojo cuando hacemos este tipo de examen.
El tratamiento quirúrgico debe hacerse cuando es una catarata congénita densa, antes de los 3 meses de edad. Recuerdan, en maduración visual, la etapa de oro de la maduración de la visión son los 3 primeros meses. Pasa de los 3 meses y estamos en un desastre. ¿Por qué? Porque el paciente va a darle lo mismo no haberse operado. Ya empieza con nistagmus y esto es signo de mal pronóstico. ¿Cómo se opera? Se tiene que retirar el cristalino. Recuerdan, se incide en la cápsula anterior, se retira el cristalino y se conserva la cápsula posterior, se hace una lensectomía. Al inicio, cuando el niño tiene menos de 1 año, no se puede colocar un lente intraocular que reemplace el cristalino que he retirado. ¿Por qué? Porque me puede dar uveitis y demás. Después del año de edad puedo ya colocar un lente intraocular en un segundo tiempo, pero una vez que he retirado el cristalino, tengo que inmediatamente reemplazar ese cristalino para que entre el estímulo de visión, si no más me valdría no haberlo operado. ¿Cómo lo hago? Puedo colocar un lente de contacto mientras espero al tratamiento quirúrgico posterior. Si no coloco lente de contacto o lente aéreo, cuando es más grande el paciente, mientras decido operar para poner un implante secundario de lente intraocular, más me valdría no haberle operado. Desafortunadamente todavía se ven pacientes que se operaron y adiós, y regresan cuando ya hay nistagmus y no hubo rehabilitación visual. Sin rehabilitación visual no me sirve la cirugía. Debemos disminuir la incidencia de ceguera infantil, mejorando la detección, los planes de tratamiento, de inmunización, la consejería genética, tratamiento quirúrgico precoz, una buena rehabilitación. Eso en cuanto a catarata congénita. Pregunto, ¿tienen clases inmediatamente a las 5? Sí, doctora, tenemos anestesiología ahorita. Bueno, entonces nos vamos a detener allí y vamos a continuar el día jueves con glaucoma congénito. Muy bien, doctores, muchas gracias. Hablaba una compañera de catarata de siderosis. ¿Qué significa la siderosis? La persona que expuso. ¿Escucha? Sí, se le escucha, doc. ¿Qué significa siderosis? ¿Sabe, doctor? ¿Doctora? ¿O no? Doc, yo le iba a contestar, pero no sé a quién le preguntó. Me parece que es las elevadas concentraciones de hierro. Entonces, ¿es una catarata que tuvo un cuerpo extraño? Ah, ya la googlearon, ¿no? Mis doctores. Es una catarata que tuvo un cuerpo extraño metálico, ¿sí? Es hierro, será siderosis, que puede ser incluso a nivel de retina y nos da una pésima agudeza visual. La chalcosis también es otra consecuencia de metal intraocular, que puede darnos problemas de toxicidad a nivel de la retina. Esto en cuanto a trauma penetrante con cuerpo extraño intraocular. Recuerde lo que eso se verá más adelante, pero que hoy mencionaron en la exposición de catarata traumática. Gracias. No olviden lo que falta de exámenes complementarios de glaucoma y continuamos con glaucoma congénito. Que tengan buenas tardes. Adiós. Disculpe una Muchas gracias, preguntita. doctora. ¿Sí? Del examen de